Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una alegría, un gustazo saludarlos hoy, miércoles 13 de marzo. Estamos en la serie El siervo sufriente. Hoy es el día 9 y se titula Varón de dolores. Dice la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesús, Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Reflexionábamos ayer precisamente acerca de nuestro Señor Jesús y sus nombres, ¿no? El pan de vida, el agua de vida, el maná que cayó del cielo, Dios hecho hombre, el verbo encarnado, Dios con nosotros, el Mesías, Salvador, Hijo de Dios. Y un hombre que reflexionábamos ayer, que no es tan famoso, pero también le queda muy bien, es el gran rechazado. Hay otro nombre que le queda muy bien a nuestro Señor Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Hoy reflexionaremos en lo que eso nos enseña y realmente es lo que estamos estudiando en esta serie de devocionales, el siervo sufriente, Jesús como el siervo sufriente. Le queda el nombre de poderoso león de Judá, pero también le queda el nombre de siervo sufriente, varón de dolores, experimentado en quebranto, el cordero inmolado. Vamos a entender lo que eso significa y sobre todo aplicarlo a nuestra vida, para crecer en nuestro amor por Dios, nuestro amor por nuestro Señor Cristo Jesús. Vamos a hacerlo no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu bendición, por tu palabra que todos los días llega a nuestra vida. Háblanos el día de hoy, Señor. Llena nuestros corazones con tu voz. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Isaías 53:3. Lo voy a leer en la tradicional Reina Valera, que dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El día de ayer estudiamos estas dos palabras, despreciado y desechado. Dice la Biblia que él fue despreciado y desechado entre los hombres. Que no sea así en cuanto a nosotros, mis hermanos, que en cuanto a nosotros Él sea aceptado, que Él sea nuestro Señor y Salvador. También reflexionamos en la parte final de este texto, ¿se acuerdan? Hace 2 días, cuando hablamos acerca del otro tipo de belleza, como que escondimos de Él nuestro rostro, fue menospreciado, lo rechazamos, no lo estimamos. Queremos redescubrir la belleza de la cruz, queremos ver la belleza, la gloria de la cruz, que es otro tipo de belleza. No es esa belleza atractiva según el mundo, sino algo que revela algo mucho más profundo, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, su amor, que no es atractivo físicamente, sensualmente como lo atractivo de este mundo, sino otro tipo de belleza mucho más grande, mucho más profundo, mucho más real. Y hoy quiero que reflexionemos en la otra parte de este texto bíblico, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo es varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente, la vida de Jesús, amados hermanos, estuvo caracterizada de principio a fin por el dolor, por el sufrimiento, de principio a fin. Y ahora, no malentendamos esto, no significa que Jesús estaba sufriendo toda la vida, no siempre triste, no. Yo me imagino a Jesús como un hombre alegre, como un hombre comprometido con su misión, como un hombre valiente, como un hombre buena onda, diríamos en términos modernos, ¿no? Alguien lleno de amor y ternura. Por supuesto que así era nuestro Señor Jesús, pero su vida, de alguna manera, su misión, estaba caracterizada no por los lujos, no por el poder. ¿Se acuerdan cómo dijo Jesús en Lucas 9:58? Cuando uno le dijo, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, yo te quiero seguir. ¿Qué le dijo Jesús? Debes saber, antes de seguirme, que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no tiene dónde recostar su cabeza. Está bien, sígueme, pero tienes que saber que esto de seguir a Jesús no es un paseo por el Caribe en crucero de lujo, en zona VIP. No, esto de seguir a Jesús está caracterizado por la incomodidad. El mundo el día de hoy celebra, valora, anhela la comodidad. Lo que más nos interesa, ¿no? Estar cómodos, no sufrir, no tener ni un tipo, ni la más mínima cosa que nos cause incomodidad. Jesús dice, mi misión no es a eso, no es a estar cómodo. Mi misión es hacer la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Y la gente lo quería seguir porque hacía milagros y sanaba enfermedades y multiplicaba el pan y convertía el agua en vino. Y Jesús dice, no, mi hermano, no me sigas por conveniencia, por comodidad humana, porque si es por comodidad humana no la vas a encontrar en Jesús. En Jesús encuentras otro tipo de comodidad. Sí, seguir a Jesús es lo más conveniente, pero es otro tipo de conveniencia, no es conveniencia humana, de dinero,
de comodidades terrenas. Es algo más profundo, es paz interior, es gozo, es plenitud de vida. Y en términos físicos, no siempre seguir a Jesús va a ser lo más cómodo. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Por qué, mis amados hermanos? Y déjenme ponerme filosófico por un momento. No se preocupen, no voy a hablar con palabras que nadie entiende, ni voy a decir cosas que nadie entiende. Al contrario, se trata de un problema y de una pregunta que todos nos hemos hecho, estoy seguro. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? No, es una pregunta así como de adolescentes. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué la gente buena tiene que sufrir? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué? ¿Sabes que es una pregunta que aparece muchas veces en la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Esta pregunta no es ajena a la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque es una pregunta que no es ajena a la experiencia humana. Los seres humanos nos preguntamos eso. Y esta pregunta es antiquísima, muy vieja esta pregunta. Una manera muy tradicional de formularla así filosóficamente es la famosa frase: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué no quiere acabar con el sufrimiento? Hay quienes dicen, si Dios es todopoderoso, puede acabar con el sufrimiento. Y si Dios es bueno, quiere acabar con el sufrimiento. Entonces, ¿por qué no lo hace? Y los que no creen en Dios, los ateos, dirían, o Dios no es todopoderoso y no puede acabar con el sufrimiento, o Dios no es bueno y no quiere acabar con el sufrimiento, o Dios no existe, dicen ellos. Este es el problema de por qué hay dolor, y no voy a mentirles, es una pregunta real. Pero este argumento que dicen los ateos no se sostiene ante el cristianismo, de ninguna manera se sostiene, porque la Biblia nos dice por qué hay dolor. Y no es porque Dios no sea poderoso o porque no sea bueno, al contrario, es porque Dios es bueno. Porque Dios nos dio libertad. El sufrimiento no viene de Dios, mis hermanos. Dios no inventó el sufrimiento. Dios no mandó el sufrimiento. ¿Sabes de dónde nace el sufrimiento? De la desobediencia a Dios. Dios creó un mundo bueno. Cuando el ser humano desobedeció, comenzó a haber sufrimiento. Comenzó a haber enfermedad, maldad y todo lo malo. Algunos lo explican poniendo el ejemplo de la luz y la oscuridad. Hay quienes dicen, la oscuridad no existe. No hay ninguna fuente de oscuridad. La oscuridad no es algo, la oscuridad es ausencia de otra cosa, de luz. O como con el asunto del frío y el calor. Hay quienes dicen el frío no existe, no hay ninguna fuente de frío. El frío es la ausencia de algo, el calor. Y si hay fuentes de calor, ¿cuál es la fuente del calor? La energía. Lo mismo pasa con la luz, ¿no? ¿Cuál es la fuente de luz? Bueno, el sol o un foco, lo que tú me digas. Hay quienes dicen que así podemos entender el asunto del sufrimiento y la maldad. La maldad no existe. La maldad es la ausencia de Dios. Cuando nos alejamos de Dios hay maldad y hay sufrimiento. Y además, y esto es a lo que quería llegar, mis queridos hermanos, la respuesta cristiana a la pregunta de por qué hay dolor, por qué hay sufrimiento, es más allá de simplemente una filosofía, una respuesta filosófica. Es algo real. Y es esta: la cruz de Cristo. Dios no está ajeno al dolor humano. Dios no está acomodado en su gloria mientras ve el sufrimiento de este mundo. Todo lo contrario, Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Experimentó en carne propia el dolor. Mi amado hermano, la cruz de Cristo nos recuerda que Él está junto a nosotros en el dolor, que Él experimentó el dolor también, que Él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos y más, que Dios también sufrió, que la cruz de Cristo nos habla de un Dios que también sufrió de manera real. Hay quienes piensan, ¿no?, que Jesús ahí en la cruz, no está sufriendo, está fingiendo porque Él es Dios. Está haciendo como que sufre, pero no, mi hermano, no es esa la pintura que nos regala la Biblia. La escena que nos regala la Biblia es de un Dios encarnado en Cristo Jesús, que es un ser humano que está sufriendo los clavos, la corona de espinas, las burlas, la muerte más cruel que el ser humano ha podido imaginar, la muerte en la cruz. Fue real, mi querido hermano. ¿Y qué nos enseña esto? 3 cosas. Déjenme aplicarlo a nuestra vida, a nuestro dolor personal, si tú quieres. Número 1, si estás sufriendo, Él sufre contigo, mi hermano. Si estás sufriendo, Él sufre contigo. Me encanta uno de los textos bíblicos más cortos de la Biblia.
Jesús lloró, Juan 7:35, ¿sí? Juan 11:35, perdón. Juan 11. Jesús lloró. Él lloró con nosotros. Me encanta predicar esto, sobre todo en momentos, por ejemplo, de funeral. Que son momentos, sí, de llanto, pero no sin esperanza. Sí de dolor, pero no sin esperanza en Cristo Jesús. Que Él está con nosotros. Él va a los funerales. Cristo va a los funerales. Cristo te acompaña en tu dolor. Él está ahí, también llorando contigo. Porque Él también lloró. Él también sufrió. Número 2, si no entiendes lo que te pasa, Él entiende tu dolor. A veces tenemos estas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué pasan cosas? No sé si lo vamos a entender todo, mi hermano, probablemente no. Si no entiendes todo lo que pasa, es normal. Somos seres humanos, no entendemos todo lo que pasa, pero ¿qué crees? Él sí entiende todo. Y no necesitamos entenderlo todo, solo necesitamos saber que Él está ahí, el que sí lo entiende, el que sí tiene todo en su control, el que también está con nosotros sufriendo. Y número 3, si no ves el final, mi hermano, a veces que no vemos el final del túnel, no vemos la luz al final del túnel, ¿qué crees? Él te puede consolar. Porque no se entiende. No nos está consolando a alguien que no tiene idea, ¿no? Porque a veces nos consuela, ¿no? Nuestro amigo el millonario, y nos consuela de que, oye, no, pues no tengo para pagar la renta, no sé qué voy a comer mañana, ando en problemas, tengo deudas, y tu amigo el millonario te dice, ay, sí te entiendo. ¿Qué vas a entender? Nunca en tu vida has sufrido algo así. Con Dios no pasa lo mismo, mi hermano, con Dios no pasa lo mismo. Él sí nos entiende y Él nos consuela y está con nosotros. Descansemos en su amor, descansemos en un Dios que es varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sabe, lo ha experimentado en su propia carne. Demos gracias a Dios por eso y descansemos en Él. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos recuerda que nuestro Señor Cristo Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, está con nosotros, consolándonos y ayudándonos a salir de ese pozo en el que nos encontramos. Te pido bendición para todos mis hermanos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.